Hola, aquí inicia una nueva franja informativa de Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y los invito a conocer los titulares. Las fuerzas de paz de la ONU en Líbano denunciaron que Israel entró por la fuerza en uno de sus puestos, luego de que el primer ministro Benjamin Netanyahu instara al organismo a retirarse de allí. De otro lado, la Cruz Roja denunció que sus paramédicos resultaron heridos tras un ataque de Israel. En la guerra en Ucrania, Rusia dijo haber capturado otra aldea cercana a Pokrovsk, mientras continúa su avance hacia este importante centro logístico, mientras que las fuerzas ucranianas informaron que repelieron 36 ataques rusos en esa área. En España, miles de personas salieron a las calles para exigir al gobierno regulaciones que les permitan tener una vivienda más asequible. Esto en medio del creciente rechazo a plataformas de alquiler de corta estancia que, según dicen, están expulsando a los residentes locales. Vamos a empezar en Medio Oriente, donde continúan los ataques israelíes sobre el Líbano. La Cruz Roja libanesa dijo que un grupo de paramédicos fue alcanzado por una ofensiva aérea cuando realizaban operaciones de rescate, lo que los dejó levemente heridos. De otro lado, las fuerzas de paz de la ONU en Líbano denunciaron este domingo que tanques israelíes entraron por la fuerza en uno de sus puestos. La llamada Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano pidió al gobierno de Israel explicaciones por lo que denominó como escandalosas violaciones. Previamente, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu había instado a la organización a retirar de suelo libanés a quienes hacen parte de esta misión, alegando que podrían convertirse en rehenes de Hezbollah. No estamos luchando contra el pueblo libanés, estamos luchando contra la rama terrorista de Irán, Hezbollah, que ha ocupado el Líbano. Quiero dirigirme directamente al secretario general de la ONU desde aquí. Es hora de sacar a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano de las posiciones de Hezbollah y de las zonas de combate. El ejército de Israel ha pedido esto repetidamente, pero se ha enfrentado a una negativa constante cuyo único objetivo es brindar un escudo humano a los terroristas de Hezbollah. Israel también ordenó a los civiles en el sur del Líbano evacuar más áreas y dirigirse hacia el norte, insinuando una posible expansión de las zonas bajo sus intensos bombardeos en el sur. Israel ha atacado varias ubicaciones en las últimas 24 horas, incluso en áreas que anteriormente se habían mantenido lejos de ellos en el norte del país. A continuación, revisamos las condiciones de vida de los residentes libaneses que han tenido que huir de sus hogares. Estos civiles libaneses escaparon de sus aldeas en el sur, convertidas en zonas de guerra, lugares de combate entre el ejército israelí y el grupo Hezbollah, con intensos bombardeos de Israel que han destruido muchas casas, quizás incluso algunas de las suyas. Por ahora, esta escuela en Sidón es su refugio. Han sobrevivido, pero vivir todos juntos en las aulas es difícil. Nos desplazaron contra nuestra voluntad y la situación aquí no es buena. Pedimos a los responsables que nos revisen. Ninguno de ellos ha venido. Esperamos que los partidos políticos y las autoridades de la zona vengan y vean cómo vive la gente, qué necesita. Así no se puede vivir. 2 o 3 familias están viviendo en cada aula. ¿Es esto vida? Si los niños quieren ducharse, tenemos que esperar hasta que encontremos una tienda donde podamos bañarlos. La UNICEF reconoce que las condiciones son duras y afirma que está intentando llevar más ayudas sanitarias para aliviar las dificultades de los desplazados. Más de 1,2 millones de libaneses han sido desplazados, incluidos 400.000 niños, por esta guerra que el Líbano no ha pedido. Estas son personas que dejaron sus hogares casi sin nada. También hay preocupación por su seguridad. La zona de Sidón, donde han encontrado refugio, ha sido bombardeada recientemente. Israel asegura que atacó a las fuerzas de Hezbollah allí. Con los nuevos llamados de evacuación de Israel, el conflicto podría expandirse aún más. Por su parte, Irán revivió las amenazas en torno a la posible respuesta de Israel a los misiles lanzados desde la República Islámica a principios de octubre. Desde una visita a Bagdad, el ministro de Exteriores iraní advirtió que Teherán no tiene líneas rojas cuando se trata de defender a su pueblo y a sus intereses. Su advertencia se dio un día después de que el presidente del Parlamento iraní visitara Beirut reafirmando su respaldo al Líbano. Nuestra corresponsal en Irán, Catalina Gómez Ángel, con los detalles. Esta visita del ministro de Exteriores
Abbas Araghchi a Bagdad hay que entenderla en el contexto de una gran campaña diplomática puesta en marcha por Irán, horas después de haber lanzado ese ataque contra Israel con 180 misiles el pasado 1 de octubre. Araghchi fue claro al llegar a Bagdad al decir que hay una posibilidad de una guerra de larga escala en la región y que Irán no tenía líneas rojas para defender a sus ciudadanos. También dijo que este país estaba preparado para la guerra, pero también para la paz, y pidió a Irak que no prestara su espacio aéreo en el momento que otro país quisiera atacar a Irán o a otro país de la región. Y este ha sido un mensaje que ha mandado Irán reiterativamente en estas visitas que ha realizado a los diferentes países de la región. Días atrás estuvo en Arabia Saudita y también el 2 de octubre, después de ese ataque a Israel, viajó el ministro junto con el presidente Masoud Pezeshkian a Doha, Qatar, donde se reunió con diferentes líderes de los países del Golfo, donde no solamente les pedía que no dejaran que utilizaran su espacio aéreo para un ataque a Irán, sino también que no prestaran sus bases militares para un ataque a este país. Esta campaña diplomática continuará. Se sabe que durante esta noche o mañana visitará Omán, un país que históricamente ha servido como mediador de Irán en la región, especialmente en sus relaciones con Estados Unidos. Estos países rompieron relaciones desde 1979, cuando venció la Revolución Islámica, pero han utilizado a Omán para mandarse mensajes y hacer conversaciones indirectas en este país. Mientras tanto, Israel profundiza en su avance en el norte de la Franja de Gaza, incluido el campo de refugiados de Jabalia, que fue atacado este viernes, y donde el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo estar desmantelando los bastiones de Hamás. La incursión está forzando nuevamente a las familias a dejar sus hogares sin tener dónde refugiarse de los bombardeos. En el enclave palestino ya son 42.227 los muertos desde que estalló la guerra, según publicó el Ministerio de Salud gazatí, 52 en las últimas 24 horas. Pasamos ahora a la guerra en Ucrania. Rusia dijo haber capturado una nueva aldea cerca de Pokrovsk, un centro logístico clave para el ejército ucraniano, donde se ubica la única mina que controlan hasta ahora y que es necesaria para la fabricación de acero, esencial para la industria militar. La incursión deja a pueblos fantasmas a medida que avanza la línea de frente. Sus habitantes, en consecuencia, deben retroceder hacia zonas seguras ante la incertidumbre de no saber si podrán volver. Una ofensiva que deja pueblos fantasma. Rusia concentra parte de su incursión militar en el este de Ucrania, avanzando y haciendo valer su ventaja frente a unos soldados ucranianos superados en armamento y personal en Krukova, cerca de la línea de frente en Pokrovsk. La artillería no da tregua, ya no queda nadie. Nos mudamos a casa de mis padres a 20 kilómetros, pero probablemente allí tampoco habrá vida. Todo es material, todo se hizo en vida. Ni nosotros ni nuestros hijos viviremos aquí. Quiero algún tipo de indemnización, pero lo dudo. La maquinaria bélica engulle pueblo tras pueblo, pero sus habitantes se niegan a pensar que nunca más podrán volver. Quién sabe, la esperanza es la última en morir. Existe la esperanza de que tal vez esta casa permanezca y si acaso sea posible hacer reparaciones aquí. Vivimos solo en la esperanza y vivimos con la esperanza de la victoria. Rusia declaró el viernes que sus fuerzas habían capturado 2 aldeas más situadas en la línea de frente de Donetsk, la última de una serie de conquistas territoriales para Moscú. Rusia ha convertido en una prioridad la toma de la región ucraniana del Donbass y los ucranianos han sufrido las consecuencias. Los desplazados se cuentan por miles. En España, miles de personas salieron a las calles de Madrid para exigir viviendas más asequibles, alegando un alza de los precios debido a alquileres de corta estancia. Bajo el lema "La vivienda es un derecho, no un negocio", los residentes locales se quejaron de que los españoles se están viendo expulsados de las ciudades y por ello exigieron al gobierno una regulación en los precios. De acuerdo con las autoridades locales, 12.000 personas hicieron parte de la movilización, mientras que los organizadores dijeron que fueron 150.000. Los españoles no podemos vivir en nuestras ciudades, nos están echando de las ciudades, ya no del centro, es que no nos pertenecen. Entonces
hay que regularlo, el gobierno se tiene que meter a regular los precios, a regular las viviendas. Me parece verdaderamente catastrófico y ya no solo eso, sino nos olvida un poco los desahucios, de que hay gente que por no pagar 2 cuotas o 3 por algún problema, porque recordemos que venimos también de una gran crisis de pandemia y de millones de cosas, que eso nos impida poder tener una casa digna. Los residentes de Florida, Estados Unidos, regresaron a sus propiedades tras el paso del huracán Milton a inspeccionar los daños y comenzar con las tareas de limpieza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este domingo al estado para evaluar los daños. El mandatario realizó un recorrido aéreo por las áreas afectadas en su camino a San Petersburgo, ciudad en Florida, donde los funcionarios federales, estatales y locales lo actualizarán sobre la situación. Algunas consultoras estiman hasta $80.000 millones en daños. Martín Gripo nos amplía. Después del desastre intentan recomponerse. Los residentes de Florida comenzaron a relevar los daños en sus propiedades tras el paso del huracán Milton, que dejó varios muertos, cientos de viviendas dañadas y las infraestructuras de los servicios públicos con serios problemas, como la red de energía eléctrica, que en algunas zonas todavía está cortada. Incluso entre vecinos ayudan a limpiar sus propiedades. Mis amigos de Colorado tienen algunas casas aquí y somos buenos amigos. Nos mudamos hace 6 meses y acaban de publicar fotos de la devastación. Me comuniqué con ellos y les pregunté cómo podía ayudar. Me dijeron que trajera una pala. El gobierno de Florida anunció la entrega de 10 galones de combustible de manera gratuita en depósitos habilitados, mientras, a la par de la evaluación de los daños, las medidas de ayuda se incrementan. Este es el precio que hay que pagar para vivir en el paraíso, es lo que siempre digo. Si quieres vivir aquí, con esta vista, con estos hermosos atardeceres, poder salir en bote a disfrutar de lo que ofrece, lo que el sur de Florida tiene para ofrecer, hay que estar dispuesto a aceptar que estas tormentas van a venir. No se trata de si van a venir, sino cuándo. Si tienes suerte, podrían no llegar en 100 o 150 años, o podrían venir la semana que viene, con las tormentas que se proyectan ahora. El huracán tocó tierra en la noche del miércoles y se calcula que los daños giran entre los $50.000 millones y $80.000 millones. Ecuador tendrá más apagones de hasta 10 horas diarias en medio de la crisis de energía que atraviesa el país debido a la sequía. El anuncio lo hizo la ministra encargada de Energías y Minas, quien dijo que aunque los niveles de agua en una de las represas han subido, los pronósticos de lluvia son escasos. Por ello cree que la situación será crítica durante la próxima semana. El racionamiento se llevará a cabo en distintas franjas horarias. En estos momentos, la mayoría de hidroeléctricas están en óptimo funcionamiento. Y en relación a la represa Mazar en el complejo Paute, la reserva de agua ha aumentado 70 centímetros del jueves hasta la noche de ayer. Ante esta situación debemos mantener los cortes y ser responsables. La próxima semana será crítica y las condiciones climáticas demuestran escasas lluvias en la zona sur. En Francia rindieron homenaje al profesor Dominique Bernard, quien fue asesinado hace un año por un exalumno islamista radicalizado. La ceremonia tuvo lugar en la ciudad de Arras, en la que estuvieron presentes su familia, sobrevivientes del ataque y algunos ministros, y estuvo acompañada de actos musicales y de danza. Esta conmemoración se da 3 días antes de que se cumplan 4 años de otro asesinato de un profesor, el de Samuel Paty, quien fue atacado por un joven islamista el 16 de octubre de 2020. Para terminar este informativo, vamos al espacio porque la nave espacial Starship de SpaceX despegó en su 5º vuelo de prueba mientras Elon Musk sigue adelante en su misión de llevar algún día astronautas a la Luna, tal vez incluso a Marte. Durante este vuelo, el equipo de SpaceX logró algo que nunca se había hecho antes. A diferencia del vuelo anterior, cuando el cohete se estrelló en el Océano Índico, la parte inferior redujo su velocidad y descendió suavemente hacia la plataforma de lanzamiento para que un par de brazos mecánicos gigantes lo atrapen en lo que se conoce como la maniobra de los palillos. De esta manera despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación. Bienvenidos al espacio de cultura de France 24. Cada semana hay una cita con el mundo de la cultura. Una ventana abierta al mundo del arte, la música, la literatura, el cine, entrevistas con creadores y todas las novedades culturales. Acompáñenme en la crónica de cultura por France 24 y france24.com.